necesario saberlo. Interpretaciones del mismo proceso histórico y no necesariamente tienen que coincidir con lo que nosotros decimos o hacemos, por el contrario, tienen la libertad de elegir otro tipo de... Yo lo que sugeriría es que tengan, por ejemplo, para la década del 60 hay un texto de Patricia Funes, pero Patricia Funes tiene 10 textos distintos, los pueden googlear, pueden hacer lo que quieran, pero los temas que van a entrar es Revolución Boliviana, Revolución Cubana y década del 60. A partir de ahí, yo no te voy a preguntar algo puntual que tenga que ver con lo fáctico, porque lo fáctico lo resuelvo en el final. Digo, porque tampoco se puede hacer historia sin saber la parte fáctica de la historia. Por lo tanto, lo fáctico es necesario tenerlo en cuenta. Pero ustedes lo que me tienen que saber interpretar o dar las distintas alternativas de la revolución boliviana, de la revolución cubana y de la década del 60. Piensen ustedes que, por ejemplo, yo les recomendé el texto de Mires, de Fernando Mires, que es un capítulo de un libro, y lo que plantea Mires es una cuestión totalmente distinta a lo que nosotros dijimos en clase sobre la revolución cubana y sobre la revolución boliviana también. Digo, hay cuestiones que ustedes pueden tener algunas líneas que la pueden llevar adelante, pero tienen absoluta libertad para elegir la cuestión, que a ustedes les parezca más cómodo y que a ustedes les resulte mejor. En términos epistemológicos, lo único que le pedimos es que sepan justificarlo. Lo demás es una cátedra lo suficientemente abierta como para que ustedes planteen las distintas hipótesis sobre el abordaje de los temas. Una pregunta, porque hay 5 unidades del pacto especial. ¿Hasta dónde entra la primera parcial? Las 3 primeras. Revolución cubana, la introductoria no, pero te entra la revolución cubana, la revolución boliviana y lo que pasa en los 60, que vamos a empezar a hablarlo hoy. La década es una década de ruptura de los 60. Igual, antes de empezar, yo quiero tomarme 2 minutos porque me parece que la última charla que tuvimos quedaron algunas cosas en el tintero. Ustedes vieron que los chicos dieron parte de la revolución cubana y parte de la revolución boliviana. Y lo que sí me parece que queda claro después de estas 2 aproximaciones a los procesos revolucionarios es que la historia de América Latina refuta ampliamente la hipótesis de Hobsbawm, que prácticamente es uno de los grandes hacedores de la historia contemporánea y de la historia contemporánea occidental. Digo, cualquiera que se precie de decirse que es profesor de historia tiene un manual para recitar algunas cosas de Eric Hobsbawm. En esta cuestión, lamentablemente para Eric Hobsbawm, lo que pasa en América Latina es justamente algo que los va a descolocar permanentemente su aproximación a la realidad latinoamericana. ¿Por qué? Porque él habla de actores prepolíticos en la hora de analizar la realidad latinoamericana y sobre todo cuando se refiere al sujeto campesino. Cuando yo hablo de actores prepolíticos es como Hobsbawm lo define en Rebeldes Primitivos. No es que es una definición antojadiza, es citar directamente a Hobsbawm sobre lo que él plantea sobre la revolución y de los actores que participan en las revoluciones latinoamericanas. Esencialmente porque él habla de movimientos milenaristas, porque no hay una conciencia política de lo que se está haciendo y porque para él América Latina está en una situación pre-revolución francesa. Entonces, sobre todo en el campo. Entonces, cuando uno menciona esencialmente que Hobsbawm se equivoca, es porque el campesinado latinoamericano no es un actor prepolítico.
Nosotros vimos 3 revoluciones, van a ver a lo largo del siglo XX hasta ahora, la mexicana, que algo hemos mencionado, pero lo van a ver mucho más profundo con Rodolfo. Sí nos acercamos a la revolución cubana y sí nos acercamos a la revolución boliviana, y en las 3 revoluciones uno de los actores principales, si no el que tiene un rol más destacado dentro del proceso revolucionario, es el campesinado latinoamericano. Por lo tanto, es muy complejo sostener que estos actores que llevaron adelante 3 revoluciones sociales y 2 que son con un sesgo decididamente antiimperialista, tengan la caracterización de ser actores prepolíticos o milenaristas a la hora de definir esencialmente cómo es un comportamiento político. ¿Esto por qué deviene? Esencialmente yo creo que el problema que tiene Hobsbawm es que tiene una mirada eurocéntrica. Entonces no puede entender por qué el campesinado en América Latina actúa de manera distinta a lo que él está acostumbrado a analizar de Europa y sobre todo de Europa central, donde, si ustedes quieren, las relaciones siervo-vasalláticas perduraron hasta 1860, cuando quedan abolidas en uno de los últimos lugares, es en la Rusia zarista. Por lo tanto, él quiere hacer una composición sociopolítica de los campesinos que, por lo pronto, lo que hemos demostrado hasta ahora, que contradice con el hecho histórico. Por eso yo eso lo quería decir, porque no es que es algo que tiene que ver de un lenguaje coloquial hablar de sujetos prepolíticos, sino es algo que define Hobsbawm específicamente en Rebeldes Primitivos, que por otro lado es el único trabajo que tiene Hobsbawm sobre América Latina, y es un capítulo dentro de toda la bibliografía de Hobsbawm. Digo, Hobsbawm nunca habló de América Latina, por eso es muy difícil que Hobsbawm entienda América Latina. Digo, no hay trabajos de Hobsbawm específicamente para con América Latina. En el único que hace una referencia es Rebeldes Primitivos, y él lo que se va a encargar es de sostener que el campesinado latinoamericano es un actor prepolítico. Lo que hemos demostrado nosotros hasta ahora es que estas revoluciones, sin este actor político como el campesinado, no se podrían haber realizado ni haber llegado a los lugares que llegaron. Algunos con derrotas, otros con triunfos, pero el sujeto campesino es un sujeto esencial dentro de este esquema. Entonces, esto era un poco una salvedad que quería hacer para que quede claro por qué a veces utilizamos. Lo que pasa es que esto a su vez lo reafirmo, porque el profesor Van Hauer me llamó la atención de decir que yo muchas veces doy por supuesto que ustedes leyeron algunos autores como hemos leído nosotros. Entonces yo directamente pasé por actores prepolíticos y no mencioné a Hobsbawm como sí lo tendría que haber mencionado, que es el que caracteriza al campesinado latinoamericano de esa manera. Entonces, hecha la salvedad y agradeciéndole al profesor Van Hauer. El problema es cómo lo vinculan con Bañón. Bueno, ese es otro tema. Digo, cuando ustedes están en los prácticos o cuando tuvieron el práctico de Bañón, indudablemente que Bañón parte de este concepto de Hobsbawm. Por eso yo no acuerdo con lo que plantea Bañón para la independencia mexicana. Esa caracterización que hace de cuáles son los actores que van a participar de la primera intento de ruptura del pacto colonial, parte de este esquema que tiene Hobsbawm de decir que son rebeliones, que las rebeliones, bueno, tienen que ver por cuestiones muy coyunturales que se relacionan con lo que pasa en las haciendas o en los pueblos donde están estos campesinos, y en la medida que uno se va alejando, se va acercando a los grandes centros de México, se va perdiendo la radicalización de estos mestizos campesinos que andan dando vuelta por ahí. Digo, es una visión un poco eurocéntrica de lo que pasó en México en 1810, porque indudablemente se está olvidando de más de 150 años de lucha que tuvieron que afrontar los
españoles para controlar el campo mexicano. Entonces, digo, si ustedes se ponen a ver, las revueltas en el campo mexicano empiezan ya en el siglo XVI. Hay una sucesión de revueltas y rebeliones campesinas en forma permanente y que van a durar hasta 1910, cuando se produce la revolución propiamente dicha. Por lo tanto, digo, Bañón también está olvidándose de esta tradición de lucha por el campo que hay en México, sobre todo por la tierra en México. Digo, ¿en qué se apoya Bañón? Esencialmente en Hobsbawm. ¿Contra quién está discutiendo? Está discutiendo contra Benedict Anderson y esta cuestión de la protonacionalidad que tienen los mexicanos y que él la subsume con la expulsión de los jesuitas, que le va a dar el desarrollo de la imprenta en México y la circulación que tienen los funcionarios, que le va a dar una identidad protonacional, pensando en la nacionalidad como un instrumento de construcción cultural que alguien la está pensando. Por lo tanto, ahí la disputa entre dos corrientes historiográficas bien definidas. Por un lado, el caso de Bañón, que parte de Hobsbawm, y que está peleando abiertamente contra Benedict Anderson. Digo, si ustedes tienen que hacer un análisis de Bañón, digo, y aparte lo hemos discutido con el profesor Van Hauer, porque él eligió el texto de Bañón y hemos discutido sobre esto. Son las dos matrices que confrontan a lo largo de la explicación de por qué la independencia. Ellos cuando llegan a la calle cursaron moderna. Lo que tendrán que hacer es por qué profesor cursaron moderna. Estábamos esperando que nos lo dijera. Porque tiene que ver, Bañón se basa en un autor que es Eric Wolf. Y Eric Wolf lo que hace es una descripción de la aldea cuando va a ser sometida a tensiones en el proceso de industrialización. Entonces la pregunta que se hace Eric Wolf, ¿a qué le tienen miedo la gente que vive en el mundo rural en las aldeas? Y es lo mismo que está haciendo Bañón. Bañón lo que está respondiendo a qué le tienen miedo en la aldea estos mestizos o estos indígenas. O sea, la aldea es el espacio. Él reduce la escala. Y toman todas las explicaciones de Eric Wolf. Eric Wolf es un antropólogo que escribió mucho sobre los miedos en las aldeas. Y por eso Hobsbawm está hablando de eso, porque lo que dice Hobsbawm es, como son actores prepolíticos, que no aceptan la modernidad. Sí, de hecho el uso del concepto de la categoría aldea es como hasta prestatal. Digo, que el uso de la categoría aldea es hasta utilizado normalmente en términos preestatales. Digamos, es eurocéntrico de cualquier modo. Sí, ¿por qué? Porque los europeos fundan miles de aldeas. O sea, como traen las ciudades, ¿qué traen también? Traen las aldeas. ¿Y qué dice Bañón? Las aldeas no son tan arcaicas, sino que tienen una fundación que son recientes. Nada más que no se da cuenta, o sea, los propios indígenas, los propios mestizos no se dan cuenta que no tienen 500, 600 años. Son fundaciones muy modernas que son por quiénes. Por los europeos para desestructurar toda la población demográfica y poderlo utilizar como mano de obra. ¿Cómo lo organizan? ¿En qué espacio? Entonces lo que está haciendo es comparar las pensiones que tiene entre 1740 y 1810, que van a ser diferentes de las pensiones que van a tener las aldeas al tránsito al capitalismo, cuando se tienen que ir de las aldeas y tienen que ir a los sectores urbanos. Pero está siguiendo ese esquema de la aldea, la ubicación geográfica y la aldea. La aldea es el centro donde se explica todo. Ustedes pueden estar o no de acuerdo. Aparte, como yo les había dicho en tu primer clase, digo, ojo, porque este tipo no tiene citas. Claro, este tipo soy yo. No tiene citas, no, da 3 citas, Bañón. Y después vos tenés que tener un enorme conocimiento historiográfico de dónde va sacando la ficha de este hombre. Sí, aparte también
es una discusión que ustedes tienen que tener presente a la hora de analizar América Latina, o la historia latinoamericana, cómo uno se posiciona en la discusión suicidó. Benedict Anderson y un montón de la historiografía latinoamericana, y sobre todo la historiografía que nosotros vamos a empezar a ver en la década del 60, que va a tener otro vuelo y otro trabajo historiográfico, van a estar mucho más cercanos a Suisi que a Dodd. Digo, si ustedes analizan a André Hunderfrank, sociólogo, que es uno de los padres de la teoría de la dependencia, junto con Teutonio dos Santos o con Fernando Enrique Cardoso, que están dando vueltas por ahí, estos tipos lo que van a decir es: no hablen más de modo de producción americano, modo de producción feudal. No existe el feudalismo en América Latina, nunca existió, porque cuando llegan los europeos acá, ya son capitalistas. O sea, ya tienen un capitalismo incipiente, pero las estructuras económicas son capitalistas. Entonces, ¿por qué van a trasladar un modelo precapitalista a América Latina? Entonces, todo esto también está en ese marco de discusión. Entonces, Bayón está hablando de que hay estructuras precapitalistas dando vuelta por América Latina, cuando en realidad el capitalismo en América Latina llega con España, porque España ya está en trance a ese capitalismo. O sea, la transición para muchos latinoamericanistas es cortísima, es prácticamente, por más que uno diga que no, es acercarse a lo que es las posiciones de Suisi más que de Dodd. Y de hecho, si ustedes quieren, si todavía discuten o si hay alguna cátedra que todavía les está hablando de estructuras no capitalistas en América Latina para el siglo XIX o parte del siglo XVIII, tienen que leer a José Carlos Charamonte con Génesis del diagnóstico feudal, que es un texto de 1980 donde él ya cierra la discusión. No existe feudalismo, nunca existió feudalismo en América Latina. Por lo tanto, si no es feudal, ¿qué corno es América Latina? Capitalista. No hay otra cosa en el medio. Por lo tanto, digo, eso también es lo que se arrastra en este tipo de discusiones. Y son discusiones que tienen un alto contenido sobre la estructura actual de la política latinoamericana. Piensen ustedes que la historia es uno de los campos, la historia, la sociología, pero es uno de los lugares donde más se disputa la cuestión ideológica para América Latina. Porque esta discusión de los 60 tenía que ver con, bueno, si se apoyaban a los movimientos con una fuerte matriz popular y de movilización de masas urbanas, o se salteaba a una revolución de corte cubana, antiimperialista, socialista, etcétera, etcétera. Entonces esa es la discusión Hunderfrank-Puigros, porque Puigros en los 60 y los 70 dice: no, muchachos, primero hay que hacer la revolución democrática burguesa, que la va a hacer el peronismo, y Hunderfrank dice: lo que hay que hacer acá es una revolución socialista. Y esa es la polémica Puigros-Hunderfrank. Pues están discutiendo también desde suicidio, pero discuten para ver qué es lo que se hace acá. Y de hecho eso es algo que está saldado entre los intelectuales latinoamericanos, porque José Carlos Mariátegui en el 20 ya dice que la oportunidad de la revolución burguesa pasó y fracasó porque la revolución burguesa fue la ruptura del pacto colonial. Ahora, el resultado es una América Latina que tiene una fuerte dependencia con el mercado mundial y con los países centrales. Entonces dice, plantear que hay que hacer una revolución democrática burguesa, plantear que hay que darle otra oportunidad a las burguesías latinoamericanas para que concluyan algo que empezaron en 1810, es una pérdida de tiempo. Entonces, estos debates en América Latina están teñidos también de una cuestión estructural muy fuerte de lo que ocurre en términos políticos con la actualidad de la realidad latinoamericana. No sé si me entienden. Entonces también esta polémica, Bayón está mucho más cercano a las posiciones de Dodd y de esta transición larga hacia el capitalismo
y que en realidad no son reclamos capitalistas, sino tienen que ver con el paternalismo y algunas cosas que están dando vuelta en la aldea, mientras que lo que plantea Anderson esta es una discusión netamente capitalista y estamos discutiendo sobre la tenencia de la tierra, no se está discutiendo otra cosa. Entonces me parece que ahí está un poco la clave y esta pequeña digresión que quise hacer para cerrar un poco la idea que quedó dando vuelta. Bueno, para hoy, pese a que son pocos, vamos a empezar a charlar qué es lo que pasa en la década del 60 en América Latina. No, yo tengo una duda todavía. ¿De qué? Porque, no obstante, hay algunos títulos que veo que son solo títulos de libro y no veo todos, no sé, números de capítulos. Porque, ¿como cuál? Como varios. Bueno, dame uno. García Ferreira, Roberto Guatemala y la Guerra Fría en América Latina. Ese es todo el libro. Bueno, entonces, pero no vamos a leer 300 millones de libros para el parcial, imagino. Vos lees lo que quieras, yo no te obligo a leer. No, obviamente no. Vos haces el parcial como querés. Yo te digo, estos son pero a ver, yo no te puedo decir, lee esto, lee lo otro. Digo, de Guatemala todavía no hablamos. Vamos a hablar. Bueno, está bien, pero a lo que yo voy es que nosotros no decimos, vos armás el parcial como ustedes quieran. ¿Es una hoja en blanco el parcial? ¿Cómo una hoja en blanco? Claro, ¿cómo armo el parcial como yo quiero? No, lo armás vos, la estructura de las lecturas que vos querés hacer, entre lo que escuchás y un poco ves cómo encarás vos. ¿Cuántos años hace que estás cursando historia? Desde 2017. 2017, 2 años. Estás a mitad de carrera. Yo no te puedo decir, prácticamente somos colegas. Es una de las últimas materias que tenés. Cada uno arma el parcial como quiere. Nosotros les damos libertad. Aprovechen esa libertad. No somos inductivistas como el resto de las cátedras que te dicen lee esto, lee lo otro y todo lo que piensan como yo. Ahí tenés para todos los gustos. Bueno, comprendé que nunca nos pasa eso hasta ahora por lo menos. Y bueno, y esa entonces no tenemos la más válida idea. Pero lo que pasa es que así es la universidad, no es como los otros. Yo no te puedo decir, lee esto, porque si no, intelectualmente no soy honesto con vos, porque te voy a dar a leer lo que me es afín a mí. Entonces digo, ustedes ya tienen que romper la visión que les dan acá de cómo estudiar. Muchachos, esto es para pensar. Acá, jóvenes, piensen. Ustedes arman el parcial como ustedes les parece que lo tienen que armar. Saben que las preguntas van a ser sobre la Revolución Boliviana, la Revolución Cubana. No, o sea que no vas a preguntar al autor específico. No, pero si vos me vas a decir, a ver, si vos me vas a... Yo te puedo preguntar... ¿Cómo haces para preguntar en un parcial que no sea solo fáctico y no preguntar a autores específicos? Porque vos tenés que tener distintas explicaciones epistemológicas de por qué se da la revolución. Las explicaciones históricas que tengan un sustento. Sí, pero lo que pasa es que no hay, uno puede jugar, vos podés explicar de una manera o la otra, pero el proceso histórico tiene que estar claro. Yo no te voy a poner, no, esto está mal, lo puedo discutir con vos en el final, pero en el parcial está aprobado o desaprobado. Pero ya están cursando, están a más de la mitad de la carrera. Tienen que pensar que ustedes tienen, pues si no, esto es algo bastante llamativo, porque ustedes cursan Argentina con una determinada marco teórico y epistemológico, van y lo repiten como loros porque piensan que de esa manera les va a ir bien con el profesor o la profesora de turno. Vienen acá y quieren hacer lo mismo, y nosotros somos distintos. Ustedes planteen lo que quieran. Si está bien fundamentado, nosotros lo aceptamos y preguntaremos otras cosas. Pero no nos repitan, porque a mí si hay algo que detesto es que me quieran adular pensando como dicen que yo pienso y después van a otra cátedra o otra materia y dicen todo lo contrario. Entonces, porque nosotros lo sabemos, van a los parciales o a los finales de Argentina y repiten,
No, porque el proceso independentista tiene más que ver con que Fernando VII que cayó preso de Napoleón. Entonces es una visión eurocéntrica, que si no pasa eso, entonces explican todo y lo recitan y después viene acá y dice, no, acá las clases subalternas se rebelan. Digo, pónganse de acuerdo, es un discurso esquizofrénico por lo menos. Bueno, tengo una pregunta mejor. ¿Qué recomienda para leer entonces? Porque ¿Para qué? De esto nada conozco. Amires, nada puedo elegir. yo acabo de decirlo, yo no digo mucho, yo digo, pueden utilizar a Amires como manualete para aproximarse a la discusión. Es la tercera vez que lo digo. Sí, sí, sí. Y para el caso de la década del 60, pueden leer, la lengua se traba, a Patricia Funes, que es la que más trabaja el tema de intelectuales en América Latina. Digo, son manuales. Después, una vez que tienen el conocimiento ese, buceen ustedes qué es lo que pueden rastrear. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar Amires, yo lo que les sugeriría, y cada vez que utilicen un autor, lo que les sugeriría es que analicen de dónde viene el autor. Digo, pues ustedes van a ver que Mires tiene una visión muy particular sobre muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque Mires es un chileno que viene del MIR, si bien es de izquierda, es muy crítico con Salvador Allende, es crítico con Cuba. Digo, el tipo tiene un anclaje ideológico muy fuerte. Entonces, bueno, hay que buscar, si ustedes van a decidir a algún autor en particular, tienen que saber de dónde empieza él a analizar las cuestiones. Digo, también lo usa en el caso boliviano, porque el tipo hace un fuerte hincapié en la clase obrera. Si ustedes leen a Mires, él va llevando a la clase obrera, los mineros. Cuando llega al 52 dice, bueno, sí, pero la revolución la hicieron los campesinos. Y ahí uno dice, pero ¿cómo? Si vos me venís rastreando que los mineros, y en el 52 te apareció este sujeto histórico, y vos decís, ¿de dónde salió? Bueno, eso tiene que ver con su marco epistemológico. El tipo viene del MIR y tiene esa construcción, pero va a pasar en muchos autores. Digo, que vienen, sobre todo la historia de la Revolución Mexicana, también van a ver que empiezan a hablar de la revolución traicionada, ¿no? El libro de Coso, bueno, ya me va a salir. Que también viene hablando los obreros, y Flores Magón, el magonismo, etcétera, y de golpe apareció un tipo como Zapata que hizo una revolución agraria. Y digo, nadie tiene en cuenta el agrarismo, pero tiene que ver con la matriz epistemológica que tienen los autores. Por eso cuando elijan un autor, tómense la molestia de ver de dónde va a partir su explicación. Y tiene que ver con sus conductas políticas y sus militancias políticas. Cosa que nadie les va a decir, pero porque todavía en esta noble institución dicen que la historia es aséptica, inocua, y que no hay ideología en los autores. Lamento decirle que la historia no es ni aséptica ni inocua. Es una fuerte construcción político-ideológica para interpretar el pasado. ¿No está de acuerdo? No, yo no dije nada. No, porque está poniendo nada. ¿Por qué manuales prohibidos? ¿Por qué manuales prohibidos? Hay manuales prohibidos. Te estoy diciendo un manual para que pueda... Y te estoy diciendo, mires. Historia de América Latina porque es muy breve. Sí, no, además porque... No, pero es muy breve. Ya que es malo, pero Es malo. Alperín yo no lo recomiendo. Es por parcial eso. No, pero igual Alperín yo no lo recomiendo porque es malo, es breve y es Matrix para casi toda la historiografía latino-argentina. Si no citas a Alperín, caes afuera del Matrix y te dicen bienvenido al desierto de lo real. Digo, Alperín es la Matrix de la historiografía argentina. Que se fijen en los manuales que propone la cátedra. Fíjate en los manuales. Acá primero los manuales, andar rastreando los temas que tratan los manuales y eso te va a resolver muchas cosas. Y después vas al punto específico. Una vez que tuviste la lectura del manual,
vas a revolución boliviana, vas a revolución cubana. Vas con esa lectura previa, un poco de seguimiento, que ayuda bastante. Bueno, Te aviso que te voy a seguir preguntando cosas. lo que quieras, y para eso estamos, pero quiero arrancar con la clase. ¿Podemos arrancar o me querés seguir preguntando ahora? No, por ahora. Bien, vamos a pensar la década del 60 en América Latina. Una manera de empezar la clase es decir lo que a mí me parece la década del 60 y que ustedes empiecen a decir, este hombre está absolutamente desquiciado por lo que nos está planteando, y otro mecanismo o otro camino a recorrer es preguntarles a ustedes qué referencia tienen de la década del 60 y por qué todo el mundo ancla la década del 60 como una década rupturista dentro de lo que es Occidente, para ponerle algo así abarcativo, aunque podemos decir que la revolución cultural china también se da en la década del 60, Vietnam explota definitivamente también en la década del 60, entonces digo, es un quiebre generacional que se produce prácticamente en todos lados. Entonces, un poco es, ¿ustedes qué piensan de la década del 60? ¿Cómo es, si América Latina se suma a esa década del 60 como furgón de cola de lo que está pasando en otros lados? ¿Qué es lo que ustedes piensan o tienen en claro de la década del 60, si saben algo de la década del 60? Me imagino que sí. Digo, así que los escucho un poco ustedes, así abrimos el debate y empezamos a hacer un recorrido distinto para pensar la década del 60. Yo sé lo que sé del secundario. Bueno, es un avance. Yo vi Revolución Guatemalteca, Boliviana, Cubana y una más que no estaría acordándome, creo que nicaragüense. Sí, pero eso vos tenés un arco temporal que... Entonces tengo la referencia de una especie de disparador como Cuba. No sé si disparador igual porque la boliviana fue en los años 50 también. Pero medio como que la referencia era Cuba. Eso es el sentido común sacado de la escuela. Está bien. ¿Alguien más puede aportar algo de la década del 60? Como el comienzo de este miedo al terror rojo en América Latina y el comienzo de las intervenciones estadounidenses para evitar que salgan Más directas, digamos. claro, para evitar el comunismo en América Latina. O sea, la América Latina inserta en la Guerra Fría. Bien, ¿alguien más tiene algo que decir? Dale. La crisis de los misiles en Cuba. Exactamente, está bien, pasa en los 60. Tiene que ver con lo que decía yo. Tiene que ver con ese contexto de Guerra Fría. El mayo francés. Mayo francés. Pero a mí lo que me parece, o por ahí la pregunta que yo voy a redireccionar la pregunta. Más allá, ustedes vieron que la década del 60 es tomada como un quiebre cultural muy fuerte en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Olvidémonos también en China, con esto es la revolución cultural, pero enfoquémonos acá. Siempre hay una visión de que América Latina, los movimientos de los 60 van como consecuencia de lo que ocurre en Europa. Entonces la pregunta es, ¿para ustedes es así? ¿No? ¿Hay alguna diferencia entre el mayo francés y el cordobazo? ¿Hay alguna diferencia entre el mayo francés y las protestas estudiantiles en las plazas de las tres culturas en DF que termina con una masacre? Digo, ¿o es todo lo mismo? ¿Es todo, lo podemos enmarcar dentro de un mismo contexto y que América Latina está acomodándose a otros procesos culturales, como porque nosotros sí tenemos referencia de que en la década del 60 está el Flower Power, el hipismo, los movimientos pacifistas, etcétera, 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 la irrupción de las drogas duras, la música psicodélica, bueno, todo eso como un quiebre cultural, y América Latina como que va a llegar a ese quiebre cultural a posteriori de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos.
Digo, ¿será tan así? No, es por ese lado iba la pregunta. Dentro de este contexto que no es menor lo que ella dijo y lo que vos planteaste de la Guerra Fría, pero digo, los movimientos o esta internacionalización del conflicto y de resurgir de la juventud es lo mismo en América que en Europa y Estados Unidos. Dale, no levantes la mano, dale. Bueno, no preguntaba por si había alguna diferencia o alguna similitud sí. entre el Cordobazo y el Mayo francés. A ver, por ahí lo que pasó en Francia fue una especie de levantamiento de estudiantes universitarios de París, en Francia, que fue seguido por trabajadores y otras personas de la sociedad francesa que en cierta manera acabaron, tengo entendido, si no me equivoco, con un régimen que era el del presidente de Gaulle, que tuvo que dimitir de su cargo. Eso fue lo que ocurrió en Francia. Ahora, el Cordobazo fue algo que más o menos pareció que se hizo contra el gobierno de Onganía, con la diferencia de que el levantamiento en Córdoba fue, tengo entendido que no tuvo éxito y fue reprimido. No, los dos fueron reprimidos. El éxito no tiene necesariamente que ver con la represión, digamos, pues claramente el final inmediato es trágico, pero digamos que también yo tengo... Igual el Cordobazo... Como mi sentido común con la idea de que inauguró también el Estado, el Cordobazo. Sí, obviamente después Onganía renunció, así que eso no... El Cordobazo también se lleva puesto a Onganía. O sea, si hay dos hechos que en la Revolución Argentina le dan su certificado de defunción, uno es el Cordobazo y otro es el asesinato de Aramburu, con diferencias de un año. Digo, indudablemente el proyecto de Onganía está herido de muerte con el Cordobazo. Uno lo plantea en términos mucho más abstractos. Digo, sí podemos coincidir que hay eclosión de conflicto social y que el epicentro es la juventud y actores políticos determinados, tanto en Europa como en América Latina. En un contexto que sí es real, que es el de la Guerra Fría, pero que tiene raíces totalmente distintas. Digo, me parece que si uno analiza América Latina, o lo que ocurre en la década del 60 en América Latina es una ruptura enmarcada en una fuerte esperanza de modificar la realidad. O sea, si uno piensa lo que está pasando en América Latina, es una visión muy optimista del futuro. Mientras que en Europa, si uno se pone a analizar, y en mismo Estados Unidos, el quiebre cultural es un quiebre marcado por el pesimismo y la frustración, esencialmente por el miedo que genera la Guerra Fría y la posibilidad de que no exista un mañana. Entonces, ustedes piensen que todo lo que se plantea en Europa parte de esa falta de esperanza en un futuro liberador de lo que es Europa. Esencialmente porque tienen la Unión Soviética, Estados Unidos, los misiles nucleares que van, vienen, Pacto de Varsovia, la OTAN, el pobrerío norteamericano que tiene que ir a pelear a Vietnam para contener la conflictividad. Entonces, lo que uno puede... La desestabilización y la decepción también. Exactamente, los partidos de izquierda están en pleno proceso de ver a la Unión Soviética saliendo del estalinismo, con lo que eso implica, el surgimiento del eurocomunismo, lo que Hobsbawm determina la edad de oro del capitalismo. Entonces digo, todo eso genera una fuerte crisis en la realización o la realidad que pueden vislumbrar los europeos y los norteamericanos de cuál va a ser su futuro. Es un futuro cargado de pesimismo, por eso casi todos los movimientos nacidos en los 60 en Europa y Estados Unidos desaparecieron y fracasaron.
Por otro lado, nosotros tenemos la realidad latinoamericana que va marcando lentamente una construcción distinta que tiene como faro de realidad concreta la posibilidad de generar un cambio estructural muy fuerte, que es la Revolución Cubana y todo este planteo de hablar o de pensar en lo que Ernesto Guevara va a llamar el hombre nuevo. Esta cuestión de lo que hablamos cuando analizamos la Revolución Cubana, esto de por qué el incentivo material, si el incentivo moral es suficiente para que un revolucionario pueda hacer funcionar la economía. Y esto nosotros lo vamos a ver en todos los planos que podemos ver América Latina en los 60. De hecho, el boom de la literatura latinoamericana, en lo que se llama el realismo mágico, empieza en los 60 y no son todos militantes de izquierda. Digo, pero esa revitalización que tienen las letras surge de América Latina y de hecho es el primer Nobel de literatura que se le va a dar a un latinoamericano, es a el escritor guatemalteco Asturias, que es el padre de lo que es el realismo mágico. Lo vemos en las artes, lo vemos en todos los campos que nosotros nos imaginemos. Hay como un marcado contenido esperanzador de qué es el potencial que tiene América Latina. Por eso, para los historiadores latinoamericanos es muy importante la década del 60 como la década del 20, y son décadas comparables. ¿Por qué? Porque la década del 20 sale del pesimismo que generó la Primera Guerra Mundial en la sociedad europea y la ruptura de la Belle Époque en Europa, y hay autores como Manuel Ugarte, Rodó, Aníbal Pons, ingenieros que van a abrevar en reflotar esta idea de que América Latina es el que tiene algo que decir a la humanidad y a la sociedad occidental de por dónde va la realidad. Y lo mismo ocurre en la década del 60. Hay una revalorización de pensar nuevamente a América Latina como un continente que está para aportar mucho más que recibir de Europa, que la cultura latinoamericana tiene un vigor que no tiene ni la cultura europea ni la cultura norteamericana. Esencialmente porque se parte de premisas distintas. Si bien el quiebre generacional es igual, pero las premisas son distintas. O sea, en Europa se levantaban y no sabían si al otro día le caía o no un petardo nuclear en medio de la cabeza. Mientras que acá lo que se estaba diciendo es, salgamos de la pobreza, empecemos a pensar otra realidad. Y esto es lo más distintivo de la década del 60 en América Latina. Este concepto de posibilitar una transformación social y cultural que marque un camino distinto, no solo para América Latina, sino para el resto de las sociedades. Por eso también Cuba es un punto de expansión en África de los países que están peleando por su independencia. En pleno etapa de descolonización de África, no es la Unión Soviética o no son los países del este los que van a concurrir o recurrir a la ayuda de estas luchas coloniales, sino va a ser Cuba, porque los mismos países africanos ven en Cuba una salida que no tuvieron en la Unión Soviética. Entonces, digo, si nosotros partimos de ese principio, vamos a entender desde otra lógica América Latina. Lo que estamos pidiendo es romper con esta visión eurocéntrica de qué es lo que pasa en Europa y qué es lo que pasa en América Latina en la década del 60. Si ustedes, cualquiera que se ponga a hablar de la década del 60, lo primero que va a decir es, ¿y te acordás del Mayo francés? ¿Y te acordás de esto? Y nadie se acuerda que en agosto de 1961 el Che Guevara, en la reunión de Punta del Este, que les recomiendo que lo busquen en YouTube porque es
son 51 minutos de un discurso apasionante, cuando el tipo va a derribar punto por punto por qué nos sirve la Alianza para el Progreso. Adelante del embajador norteamericano, adelante del presidente del Banco Interamericano en América Latina, alrededor de todos los representantes y de un fuerte bloque contra Cuba. El tipo van a YouTube, ponen Ernesto Guevara en el Congreso de Punta del Este, son 51 minutos imperdibles. De hecho, cuando ustedes analicen, lástima que no está la compañera de ustedes que discutíamos sobre Martí, porque el embajador norteamericano empieza su alocución citándolo a Martí. Y el Che empieza su alocución diciendo, a Martí nosotros contestamos con Martí. Haciendo un juego de palabras muy interesante. Y a partir de ahí, él va a hacer un desarrollo del Martí, del verdadero Martí, no del Martí recortado por Estados Unidos. Entonces, véanlo porque en parte esta idea que yo les estoy tratando de transmitir, en ese discurso está muy acabado, como hay dos posiciones antagónicas que se van a confrontar. ¿Cuál es la visión que tiene del futuro de la humanidad Estados Unidos y cuál es la visión que tienen los cubanos, que hablan en función de rescatar, revalorizar, darle un nuevo vigor a esta idea de unidad latinoamericana? Porque en realidad lo que el embajador norteamericano va a hacer es citar a Martí con esta cuestión de que la unidad aduanera y la unidad de los pueblos favorece al mejor desarrollo y la felicidad, etcétera, etcétera, y el Che toma las mismas palabras de Martí dándole otra significación y marcando las partes oscuras que el embajador norteamericano había dejado. ¿Por qué es eso? Porque esencialmente Estados Unidos va a empezar a construir, desde la llegada de Kennedy al poder en enero del 61, una cuestión de revalorizar y de tratar de emparentar la historia norteamericana con la historia latinoamericana en función de empezar a buscar aliados para primero bloquear a Cuba, después aliados para la intervención militar y después aliados para que Cuba sea un lugar maldito dentro de la historia latinoamericana. Si ustedes analizan, Kennedy cuando llega en el 61, lo primero que va a hacer es, primero en su discurso de Asunción, en enero del 61, va a ser muy crítico con el comunismo y con Cuba. De hecho, el principal asesor, que va a ser secretario de Seguridad Nacional en la primera parte del gobierno de Kennedy, Rostov, va a tener un libro que va a ser la piedra angular de lo que es la Alianza para el Progreso. El libro se llama Etapas del Desarrollo Económico para América Latina y como subtítulo, ¿cuál les parece a ustedes que puede tener? El manifiesto no comunista para América Latina. Está escrito así, tipo que es asesor de seguridad nacional en Estados Unidos y que va a plantear que el desarrollo es una cuestión que si ustedes leen a Rostov del 60 no es muy distinto de lo que dicen casi todos los economistas en la actualidad en América Latina, que el problema del subdesarrollo de América Latina es por una fuerte presencia del Estado en la economía o porque los procesos revolucionarios han abortado el desarrollo lógico de la libertad del mercado. Entonces, para que América Latina llegue a un estadio de desarrollo, lo primero que hay que hacer es desregular el accionar del Estado dentro de la sociedad, dejar la libertad de mercado y de esa manera van a fluir los capitales de Europa y Estados Unidos a América Latina y la ley de la oferta y la demanda y la desregulación
del proteccionismo de estos estados va a hacer que el desarrollo por goteo llegue a América Latina, como ocurrió en Estados Unidos y como ocurrió en Inglaterra. No es casual que tome estos dos ejemplos. No es casual que tome estos dos ejemplos, porque en Estados Unidos no hay una tradición de conflictividad social después del segundo auge del evangelismo en Estados Unidos en 1830 en adelante, donde hay un férreo disciplinamiento religioso del conflicto social. Y en Inglaterra, después de la derrota del Partido Laborista en el año 46, tampoco hay una fuerte tradición de conflictividad social. Sí, en los integrantes del Reino Unido, pero que esta tradición de reivindicaciones sociales van a desaparecer en el año 82 con Margaret Thatcher, cuando se quiebra la huelga de los mineros galeses después de 18 meses de conflictividad, y que estaba en un momento en que Margaret Thatcher prácticamente iba a recibir una censura a su gobierno por ese conflicto social, por las desregularizaciones que estaba haciendo en salud y en educación. Tuvo la fortuna de cruzarse con Galtieri y generar esta guerra absurda como la de Malvinas, que le dio un plafón político para salir de ese mal momento que estaba teniendo. Por eso Rostov no toma la tradición de Francia, de Italia o de España, donde la conflictividad social tuvo otro carácter. Toma Estados Unidos, que es una teocracia republicana, donde si bien es el modelo capitalista por excelencia, la hegemonía de la clase dominante está basada en una fuerte teocracia republicana, donde todo se basa en Dios. Digo, desde el momento que la propia Constitución norteamericana habla del destino manifiesto del pueblo elegido por Dios para llevar adelante esta cruzada en favor del capitalismo, estamos teniendo un núcleo muy importante. Esto es lo que plantea Rostov en este manual, que fue la Biblia prácticamente de lo que va a ser la Alianza para el Progreso. Y dentro de esta construcción que nace con Rostov, lo que va a haber es, en una reunión que se da el 13 de enero de 1961, cuando Kennedy recibe a todos los embajadores latinoamericanos, hay un discurso muy fuerte de Kennedy en tratar de emparentar la independencia norteamericana con algunos mojones de la historia latinoamericana. O sea, Kennedy, cuando habla en ese discurso, dice que que la independencia de 1776 en Estados Unidos tiene la misma envergadura y valor histórico que lo que hizo Bolívar, que lo que hizo San Martín, que lo que hizo Benito Juárez. Menciona la figura de Martí, por eso no es casual que en el 62 tomen a Martí. O sea, hay un entramado que está planteando Estados Unidos para decir, señores, nosotros estamos en la tradición, si ustedes hacen el desarrollo etapista que tuvo Estados Unidos, van a salir del subdesarrollo, lo que no se les ocurra entrar por ese camino sinuoso de la revolución y del antiimperialismo, porque nos van a obligar a nosotros a que intervengamos militarmente y modifiquemos de una forma violenta las reglas de juego. Por lo tanto, la ayuda de Estados Unidos con todo esto es una política premeditada en función de disciplinar algo que estaba ocurriendo en América Latina. Y ese disciplinamiento tiene que ver, Cuba es simplemente un mojón dentro de todo lo que se está viviendo en América Latina.